Christy Müller, Una Vida Mejor. Buenos días, ¿cómo estás, Christy? Muy buenos días, compañeros. Qué alegría poder compartir con ustedes en la mañana de hoy. Sombrerito de estudiante para aprender la lección de hoy. Bueno, Estamos hoy ready. vamos a comenzar una serie muy especial que vamos a estar trabajando unos cuantos viernes. Y hoy le he titulado a ese primer episodio Marcos Vacíos. Acabo de compartirlo también en el fanpage, así que espero que me acompañen porque hoy no solamente he traído una representación de lo que quiero mostrar, sino que he traído algo que es de las cosas más bellas que yo he visto en toda mi vida y se las voy a estar enseñando más adelante. Pero antes, ¿sintieron el temblor de anoche? Sí, yo no sentí, yo no. Fernán, ¿tú ven ahí bonito así? No, ya sí me despertó. Está temblando. Y yo dije, de verdad. Y seguí durmiendo. O Yola lo siente todo. Mi esposo Lo siguió sentí. durmiendo. Yo decía, vamos a tener que hacer un entrenamiento para esposas que quieren salvar a sus cónyuges que hibernan, porque ustedes no despiertan. Para nada. Nosotras estamos al borde de la silla, ya yo duermo sentada esperando, Wow. porque de verdad. Pero ven acá, ¿quién de los dos es más feliz? Con lo que acabamos de decir. Claro. Nosotros los varones. Es verdad, sí, es verdad. sí. Ahí fue que Nosotras vamos a salvar sus vidas y ustedes duermen. Bueno, Ayuda idónea. ayuda idónea, muy bien. Uno duerme y el otro lo carga. Qué lindo es todo. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy que se llama el marco vacío. Y para todos los que me están viendo en Facebook Live, he traído un marco que, como pueden ver, está vacío. Yo les pregunto, compañeros, ¿ustedes pagarían por ir a una galería donde hay marcos vacíos? No, No. 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 ¿Por qué? Jamás. Es más, ni gratis entraría. Ni gratis. ¿Por qué? Porque no hay nada que ver. Si es galería, se supone que hayan obras de arte para uno admirar. Claro. Lo que le da valor y hermosura a una galería son sus obras de arte. No son los marcos, son las obras. Muy bien. Teniendo esto bien claro, quiero ir a Juan capítulo 10, verso 10, donde Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo creo que todos nosotros queremos una vida abundante. Sin Todos duda. nosotros. Ujú. Sin lugar a duda, todos los seres humanos queremos tener una vida abundante, una vida feliz. Ahora, el problema es que muchas veces buscamos esa vida feliz lejos de Dios o fuera de lo que Dios ha establecido. Buscamos darle significado a nuestra vida fuera de Dios o fuera de lo que Él ha establecido. Buscamos ser felices fuera de Dios, fuera de lo establecido. Buscamos llenar nuestros vacíos fuera de Dios, Ujú. fuera de lo establecido. Así es la naturaleza humana. Así es. Entonces aquí lo triste es que no solamente son los que no han conocido a Cristo, sino que muchas veces ahí estamos los que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Por ejemplo, este jovencito que toca la guitarra, que está envuelto en la congregación, que no falta los ensayos, pero que se fuma su marihuana, que ve pornografía, que se pasa jugando, porque hay un vacío que él quiere llenar y está buscando en estas cosas llenarlo. Ahí está el varón, quizás un hombre que es activo en su congregación, que sirve, que diezma, pero que hace que es un hombre moral, pero busca en su trabajo, en su posición, en lo material, llenar, porque hay un vacío que yo estoy buscando afuera de Dios llenar. Hay un vacío, yo quiero una vida abundante, pero yo la estoy buscando fuera de Dios. Como que para mí Dios no fue suficiente. Wow. Sí. Entonces es importante que nosotros reconozcamos algo. El querer darle significado a la vida fuera de Dios. Y voy a decirlo otra vez. El querer darle significado a la vida fuera de la persona de Cristo. Mis hijos, lo que trae es desesperanza. Porque lo que hacen todas estas cosas es adormecer el dolor del vacío, pero no lo quitan. Ujú. Entonces,
De hecho, hay un escritor que me encanta, que dijo, escucha bien, porque casi parece lo mismo, pero no es igual. El hombre no puede hacer nada por sí mismo porque está demasiado ocupado haciéndolo todo a sí mismo. Wow. Wow. Cuando vivimos para servirnos a nosotros mismos y no a Dios, cuando vivimos para satisfacer nuestros deseos y no los de Dios, cuando vivimos conforme a la carne y no a su espíritu, finalmente no estamos haciendo nada realmente efectivo para llenar el vacío. La realidad es, mis hijos, que somos marcos Vacíos. vacíos. Somos marcos vacíos. El servirnos a nosotros mismos jamás llenará nuestro vacío. Ese significado solo lo vamos a encontrar en Dios. Yo estoy segura que ustedes han escuchado montones de veces las frases obras de la carne. Y yo quiero comenzar a hablar de esto, pero quiero darle una perspectiva quizás más sensible, más a tono, más de lo que la Biblia nos enseña, pero no de una perspectiva de esto sí, esto no, no. Las obras de la carne en realidad son la expresión de quien ha dicho, del Marco que ha dicho, yo quiero llenar mi vida, pero no con Dios. Los frutos de la carne es eso, es cuando tú decidiste correr a una fuente que no era Dios. Entonces Pablo te las menciona. Pablo menciona unas fuentes a donde corremos nosotros cuando queremos llenar nuestra vida con mucha abundancia, pero que no esté Dios. ¿Quieren saber cuáles son? Sí. Claro que sí. Pues vamos a explorar. Las repasamos, Pero vamos a explorarla evaluándonos. Vamos a evaluar a qué fuente corre Cristi cuando siente que el vacío como que no lo está llenando Dios. No vamos a buscar a alguien que conozcamos para ver si las vemos. Vamos a ponernos el espejo. A nosotros mismos. Okay. Vamos a ponernos a nosotros mismos. Bien, Pablo dice en Gálatas 5, 19 al 21, yo quiero que tú veas tu vida como este marco y veas realmente con qué cosas tú has querido llenarlas. Dice Gálatas 5, 19 al 21, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, esa duele. Sí. Dura. Yo Sí. quiero que exploremos, esa duele terrible. Yo quiero que exploremos y puedas identificar a cuáles de las que menciona Pablo honestamente tú has corrido cuando tú sientes que estás vacío. ¿Ok? Número 1, la primera que él presenta tiene que ver con la sexualidad, pero una sexualidad mal utilizada. Pablo sabe, tú y yo sabemos que muchas personas tratan de buscarle significado a la vida cuando estás vacío. Dice, quizás por la sexualidad es que yo me voy a llenar. Entonces, ahí él mete inmoralidad, impureza y sensualidad. Todos podemos caer en esta equivocación, sobre todo porque todos desde pequeñitos estamos siendo bien sexualizados a través de los medios de comunicación, a través de la música. Esta misma semana yo coloqué en un post que yo no entiendo hasta dónde ha llegado, la inconsciencia de muchos padres colocando canciones sumamente vulgares, porque eso no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver son asquerosidades. Y la ponen delante de sus hijos de 4, 5, 6 años. Así que la realidad es que cuando ese niño crece de 4, 5, 6 años y es adolescente y ya comienzan las hormonas a revolcarse, lo más seguro es que con toda la información que ya tiene en su cerebro piense, ay, si yo tengo un vacío seguramente es así que lo voy a llenar, como decía Bad Bunny. Sí, así es que lo voy a llenar. Entonces aquí tenemos el primer camino a donde corremos para llenar nuestros marcos. Una sexualidad mal utilizada. Y muchas personas corren a la pornografía y muchas personas lo que piensan es mi cónyuge no me está llenando, así que la sexualidad lo que me debe llenar es enamorarme de una persona que no es mi cónyuge, algo fuera de mí. Hay otras personas que piensan, yo estoy segura que si yo comienzo a despertar emociones en otras personas,
ya sea con la forma en la que camino, que hablo, que me visto, con la forma que miro, yo me voy a comenzar a sentir más llena, más feliz. Yo busco algo que me llene. Y Pablo decía, este es el primer camino equivocado con el que los seres humanos buscan llenar su vacío. Esos marcos vacíos. Y en esa tienda siempre hay, me refiero en la tienda de la sexualidad, porque somos seres sexuales. Yo no tengo que ir a buscar nada. Yo soy un ser sexual y los impulsos y los deseos Dios me los dio como naturales. Están ahí. Claro, sí. Por eso me encanta que Pablo no habla de sexualidad and that's it. Él habla de inmoralidad. Exacto. Él hace este señalamiento de impureza. ¿Ves que? Porque la sexualidad puede ser pura. Sí. Y cuando es pura, y eso lo vamos a trabajar después en unas secciones más adelante, no buscas llenar tu vacío con ella, sino Exacto. que es parte de que Dios ha llenado tu vacío. Y vamos a trabajar eso más adelante. Bien, así que hay gente que piensa esto y yo quiero que tú en esta mañana puedas abrir tus ojitos, porque esto puede adormecer el dolor. Oh, claro que sí. Tú te puedes sentar frente a una computadora, ver pornografía o tener un romance con alguien y de repente adormeces el dolor. Pero el dolor no se va porque el vacío no se llena con esto. Si no, pregúntale a cada persona que ha perdido a su familia después de haber hecho lo que no tenía que hacer. Pregúntale a cualquier joven que es adicto a la pornografía que llorando te dice, por más que intento, yo sé, el dolor no se va, esto no se quita, al contrario, esto crece. Y siento que no puedo salir de aquí. Pregúntales para ver si esto se llena así o solamente adormece el dolor. Es un espejismo. Es un espejismo. Y Pablo nos está queriendo abrir los ojos. Mis hijos, no llenes el vacío con esto, porque con esto el vacío no se puede llenar. Así es. Me encanta cuando la Biblia habla de pasiones desordenadas, porque aún en el ámbito de las pasiones significa que hay pasiones en orden. Claro, claro. Definitivamente. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos ver eso. De hecho, me encanta ese comentario, Juan, porque un jovencito escribió en ese mismo post, escribió, la sexualidad fue dada por Dios, ya quiten los tabú. Y yo le escribí, mira, yo no tengo ningún problema con hablar de sexualidad. Mi maestría es en patologías de la sexualidad. Mi problema es con que haya una sexualidad pervertida, donde ustedes lo llenen de malicia y no de educación. O sea, tenemos maliciosos ignorantes, como yo he dicho otras veces, en lugar de puros educados. Entonces, Pablo está hablando de eso, de esa sexualidad mal utilizada a donde corremos para llenar nuestro vacío. Y nos está diciendo, no lo vas a llenar así. Es un espejismo, es un espejismo. El dolor va a seguir ahí, porque el vacío no se llena así. Seguimos siendo un marco vacío. Seguimos siendo un marco vacío. El segundo que plantea es la idolatría. La realidad es que todos nosotros fuimos creados para adorar. Nosotros somos adoradores, porque nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Pero cuando Cristi decide no adorar a Dios, entonces Cristi va a buscar qué o a quién adorar, porque yo soy una adoradora. Por más que haya gente que dice, no, yo no, es la realidad, tú y yo somos, esa es nuestra naturaleza, es adorar. Entonces, si yo he decidido no adorar a Dios, yo voy a buscar qué o a quién adorar. Entonces, ahí es que muchas veces entra el materialismo. Y este es el segundo camino que yo te invito a evaluar si tú corres a él para llenar tu vacío. Hay personas, por ejemplo, que dicen, cuando yo consiga esta posición, yo voy a ser feliz. Cuando yo consiga este puesto, yo voy a dejar de sentir este vacío. Mis hijos y consiguen el puesto y por un tiempo, mientras están las felicitaciones y el nuevo comienzo, el dolor se adormece. Pero pasado el tiempo, te das cuenta que el vacío sigue ahí porque la idolatría no llena el vacío. Igual esta mujer que quizás dice, ay no, yo cuando tenga esta casa, ahí es que yo voy a ser feliz. Y consigue la casa y el dolor se adormece mientras la decora, mientras todo el mundo te visita. Pasados los meses, ¿te das cuenta? ¿Se adormeció el dolor? Sí. ¿Se llenó el vacío? No. Son engaños, son espejismos. Si estás corriendo a esto, tu marco siempre quedará vacío. Casi siempre la persona entra como en una espiral, va a una escala más alta de llenar sin Dios. Y el que no utilizaba drogas llegó a esa posición y de repente añadió las drogas de caché, añadió a meterse cocaína, por ejemplo. Y siempre es una espiral de ir corrompiéndote más.
Y qué bueno que traigas eso porque ese es el tercero. El tercero que él menciona es la hechicería, pero ¿sabes lo que significa hechicería? Ajá. En el original es farmaqueia, que significa farmacia o medicación. Oh. Wow. Y esto tiene una trascendencia, obviamente, en la Biblia. Tenemos que irnos a 2000 años atrás. Por ejemplo, mira, vamos a irnos para entender el contexto bíblico, y estoy haciendo un paréntesis aquí. Por ejemplo, cuando tú estudias los indios de aquí de Puerto Rico, ellos, por ejemplo, se drogaban para hacer sus ritos. Por eso es que la hechicería está íntimamente relacionada con la droga. Ujú. Entonces Pablo hace esta salvedad. Hay gente que corre a las drogas o a la medicación buscando llenar el vacío. Vamos y buscamos en drogas legales, y no estoy en contra de los antidepresivos, pero buscamos en esto llenar nuestro vacío. Buscar en la marihuana, buscamos llenar con el alcohol, con la cocaína, cualquier droga, con las pali, y te das cuenta que el dolor se adormece, Ujú. pero no se va, porque las drogas no llenan el vacío. Yo recuerdo una vez un jovencito que me rompió el corazón. Hicimos una presentación de redes y él tendría, qué sé yo, ese nene yo le pongo como 19 años. Y él llegó destruido llorando a donde mí. Y me dijo, era una presentación de redes de 3 días. Él había ido el primer día ya habíamos impactado de cómo la droga no puede llenar tu vida. Ujú. Segundo día él llegó llorando y me dijo, yo he sido adicto por años, porque me pasaron unas cosas en mi vida y ciertos amigos en la escuela y en la universidad me dijeron que esto me iba a ayudar. Y ahora estoy más destruido que cuando empecé. Ahora tengo 2 problemas. Aquel que no le he podido superar, y porque ahora no puedo ser ni quien soy sin eso. Ujú. Me dijo, y ayer cuando yo vi esto, yo fui al baño de aquí. Estábamos como un tipo de coliseo pequeño. Y yo fui y boté todo lo que yo tenía. En el inodoro, yo boté todo. Y yo le dije al Señor, a ti que te presentaron allí, yo te necesito en mi vida. Porque esto, por más que me lo metí, a ver si me llenaba, me ha dejado aún peor. Y eso es lo que yo veo, continuamente. Gente que busca llenar el vacío. Dios te quiere dar una vida abundante, pero estás corriendo a donde no es porque la quieres sin Él. Ujú. Yo quiero la vida abundante, pero sin ti. Yo quiero la vida abundante, pero a mi manera. Ujú. Yo quiero la vida abundante que tú me das, Señor, y hasta ser salva y todo, pero yo quiero buscar la felicidad de esta forma, no como tú lo dices. La cuarta cosa, seguimos siendo un ¿qué? Un marco Un vacío. marco vacío. La cuarta cosa que menciona Pablo de los que buscan significado en sí mismo es bien interesante. Él habla de enemistades, pleitas, rivalidades, disensiones, herejías y envidias. Esto no es otra cosa que el orgullo. Cuando yo trato de llenar mi marco conmigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo que yo me las sé todas, ¿cómo yo voy a vivir con mi marido que también quizás cree que se la sabe toda? En enemistades, en contiendas, en pleitos, en envidia. Si tú eres una persona orgulloso, que no aceptas que hay errores, ¿cómo vivirás con otros compañeros de trabajo que son igual de orgullosos que tú? En enemistades, en pleitos, en celos, en envidia. Entonces, Pablo está diciendo, corres a ti mismo para llenar el vacío, y el vacío no lo puedes llenar en esto. Ni siquiera contigo. Ni siquiera contigo. Y yo te voy a decir algo, esto se ha metido en la iglesia. Esto se ha metido bien fuerte de yo puedo, yo tengo el poder, yo tengo la razón. Oh, sí, con Cristo, ajá. Pero yo puedo, o sea, es fuerte. Y la realidad es que esto te puede adormecer el dolor, pero va a haber el momento en que te vas a dar cuenta que en tu vida un ser humano sin Cristo solo tiene orgullo, egoísmo y fragilidad. Sigue siendo un marco vacío. Así que si estás corriendo a ti mismo, tampoco te vas a llenar. El último que menciona Pablo son las orgías y las borracheras. La palabra orgía
acapara todo tipo de desenfreno. La gente piensa que orgía solamente es cuando hay una sexualidad desenfrenada. Pero orgía es todo grupo. tipo, sí. Pero orgía es todo tipo de desenfreno. Cuando buscamos llenar nuestro vacío en cualquier cosa, la comida, los ejercicios, el dinero, los juegos, la corrupción en general, exacto, exacto, todo lo que es desmedido. Revolú, ¿no? Muy bien. Si tú buscas llenar el vacío, calmar el aburrimiento que tienes en la vida, disminuir la ansiedad, acabar con la soledad, haciendo cualquier actividad desenfrenada, eso es una orgía. Y lo que Pablo me está diciendo, de hecho hay un predicador que estaba escuchando esta semana que me encantó lo que dijo, él dice, yo fui con mis hijos, fui de vacaciones a un lugar y todos los días que estuvimos allí, o sea, aunque él se iba con los muchachos y corrían sport track y aunque ellos jugaban baloncesto y aunque hacían mil cosas, dice que día y noche había gente que estaba día y noche bailando y bebiendo. Y decía, cada vez que pasaban por ahí decía, pero si es la misma gente, están bailando y bebiendo. Y él le decía a sus hijos, ven mis hijos, eso es lo más que tiene el mundo para dar, lo más. Es adormecerte el dolor. Baila y bebe, porque no hay nada más que te pueda ofrecer. Wow. Y así vive mucha gente. Y así vivimos muchos cristianos. Wow. Porque por eso es, Fernán, por eso es que Dios nos trae esta palabra a nosotros. Porque hay mucha gente que hemos anhelado a Cristo en nuestra vida, pero que estamos buscando llenar nuestros vacíos fuera de Cristo. Y me encanta cómo lo dice Pablo, esto está tremendo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Miren este verso dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Miren, si Cristo pagó para salvarnos del pecado, si Cristo pagó para salvarme del vacío que tenía, si Cristo ha venido para llenar mi vida de significado, ¿por qué sigo buscando fuera de Él? Y esto es una serie porque ciertamente hay una razón. Y es que aunque yo le entregué mi vida a Cristo, yo sigo viviendo en la carne. Y hay una lucha. Y de hecho la Biblia lo dice claramente, hay una lucha entre el espíritu y la carne. Una joven universitaria lo decía de esta forma, tremendo. Decía, es como si yo viera literalmente a la mujer que yo era antes de Cristo y del otro lado así como en un round, del otro lado, ¿cómo es que se llama eso? Cuando la gente va del ring, viera a la nueva que soy en Cristo y ellas se miran con coraje y están peleando entre ellas y yo siento que es una lucha porque en las dos veo mi cara. Wow. Entonces hay una realidad. Estamos buscando muchas veces llenar nuestros vacíos fuera de Cristo porque estamos luchando con nuestra carne. Así es. Y vamos a ir viendo en cada sección de la serie que vamos a tener cómo lograr aprender a luchar con esto. Pero hay una realidad que hoy tenemos que identificar. Hoy lo único que yo quiero es que tú pienses en esto. ¿A cuáles corro yo? ¿A cuáles fuentes que dice Jeremías que son como cisternas rotas estoy corriendo yo? ¿Eres una persona que cuando te sientes vacía corres a utilizar tu sexualidad incorrectamente? ¿Eres una persona que corres a la idolatría, al materialismo? Déjame ver qué más puedo alcanzar. ¿Eres una persona que vas a las orgías, a todo lo que te puede llenar para este aburrimiento de tu vida y puedes estar jugando noche y día, y como quiera el vacío no se llena? ¿A dónde corres? Y yo quiero que tú puedas ver estos frutos de la carne e identificarlos, porque cuando yo miro al enemigo de frente, entonces yo puedo acabar con él. Si yo no lo identifico, es un terrorista. Entonces, ¿qué está acabando con la vida de Cristi? ¿Qué está haciendo que Cristi no se siente llena? Si Cristi no identifica dónde corre, entonces nunca podrá luchar contra eso. Así que en esta mañana esto es lo que yo quiero. Cristo ha venido para llenar el vacío que heredamos de nuestros antepasados. Y yo quiero mostrarles, para orar, porque así comienza nuestra serie, un cuadro, porque solo Cristo puede llenar nuestro vacío. Y yo quiero que todos los que estén ahí en el Facebook Live
Estén muy atentos y yo quiero hacer esta oración y quiero regalarles esta canción y yo quiero que ustedes vean porque es solamente Cristo. Y yo quiero decirte algo, si tú has escogido a Cristo en tu vida, tu marco está lleno. Está completamente lleno. ¿Con quién está lleno? Con ese que ves ahí. Con el león de la tribu de Judá. Con Jesucristo. Es una mentira que tu vida no está llena. Es una mentira que tienes que correr a otros lugares. Es una mentira. Y hoy en el nombre de Jesús, yo te invito a poder decir en tu corazón, Señor, si yo te he aceptado a ti, si yo te he recibido a ti, mi marco ya está lleno, mi marco no está vacío, es un engaño del enemigo que yo sigo vacío. Señor, y en el nombre de Jesús yo identifico aquellos lugares, aquellos frutos de la carne a donde yo he corrido, aquellos frutos a donde he corrido que me han esclavizado, buscando ser lleno cuando ya yo he sido llenado en ti. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. No hay nada fuera de Él. Así que en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te invito ahí donde estás a identificar esto que has hecho parte de tu vida y decirle al Señor junto con esta canción, Señor, límpiame, 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 porque mi marco está lleno en ti. Enséñame y límpiame otra vez.